Sí, hola, buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Hola. Bueno, lo primero comentaros que yo con la informática soy muy poco buena. Espero ser capaz de que no se me corte y de comunicarnos bien durante este rato que vamos a compartir. Darle las gracias a este colectivo No Violencia por dar esta oportunidad de que podamos participar y compartir y que todos podamos aprender, bueno, pues saber un poco más sobre este tema, que es muy difícil ver en medios de comunicación o por otros canales. Entonces, casi la forma de ir aprendiendo es el boca a boca. Sí que os invito a que al final, bueno, hagáis una reflexión sobre lo que vamos a ir viendo, que no son opiniones mías, son opiniones de instituciones, del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, de científicos, a ver en cuántos medios de comunicación habéis encontrado lo que vamos a hablar ahora. Esto es una situación de violencia estructural en la que se nos está intentando imponer una tecnología que no es segura por medios, bueno, pues casi pues coercitivos. Y ahora explicaré por qué digo esto. Bueno, lo que yo voy a compartir con vosotros parte de mi experiencia. Yo no sabía ni una palabra de todo esto hasta el año 2012. Y bueno, pues en ese año fue cuando yo descubrí que era electrosensible. Quiero empezar con una frase que me gusta mucho de Eduardo, la atribuyen a Eduardo Galeano, no sé si realmente es suya o no, que es mucha gente pequeña, en ciudades pequeñas, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Creo profundamente en esa frase y confío en que lo podemos hacer entre todos. Y al final retomaremos esa frase. Como os decía, yo no sabía nada de estos temas, pero a raíz del año 1996, que yo tuve un cambio de domicilio, pues empecé un deterioro progresivo de salud que no fue inmediato, fue un proceso de años. De hecho, pues yo empecé en 1996 y cada vez estaba peor, iba teniendo más síntomas físicos y cognitivos, iba perdiendo capacidades, facultades físicas, cognitivas. Ningún médico sabía dar explicación a lo que me estaba ocurriendo y ya en 2006 estaba ya en un punto de deterioro pues absoluto. Tenía verdaderas dificultades para dar mis clases porque, bueno, me costaba encontrar un lugar en el mapa, ver una falta de ortografía, tenía que preparar mis clases durante horas tumbada en la cama porque malamente me sujetaba de pie, salía del instituto rota, me dolía todo, ciáticas, lumbalgias, dolores musculares, articulares, lapsus, pérdidas de memoria, de atención, de concentración, no dormía, parecía como si, bueno, o sea, como si hubiera envejecido 40 años. Yo tenía entonces, pues empecé con 30 y tantos años y en este momento tenía poco más de 40 y estaba en una situación en la que era como una persona de 80 o de 90 años, ¿no? Se habían perdido mis capacidades físicas y cognitivas. Entonces, en 2006 llegaron los primeros diagnósticos. Después bueno, de que los médicos querían operarme la columna, querían fijarme toda la columna con barras de titanio, con tornillos, con injertos de cadera, y yo decía, no, esto es mucho más que la columna. Y ya, pues en 2006 me diagnosticaron primero fibromialgia, luego síndrome de fatiga crónica. Después, al hacerme una biopsia, porque me hicieron muchísimas pruebas, al hacerme una biopsia de piel, vieron que tenía un déficit de coenzima Q10, que es algo que necesitan las células para funcionar. Y más tarde, bueno, sí que os comento, porque es muy relevante, que cuando a mí me diagnosticaron fibromialgia y síndrome de fatiga crónica,
Me pusieron como tratamiento antidepresivos en dosis muy pequeñas y eso acabó de romperme, o sea, me desapareció el sueño, el dolor era como si me hubieran frotado todo el cuerpo con una medusa. Perdí todas las capacidades cognitivas, ahí ya sí que perdí la ortografía, no sabía por qué lado tenía que empezar a multiplicar, no sabía hacer unas lentejas porque mi cabeza no era capaz de organizar los pasos que tenía que dar, o sea, el deterioro ya fue brutal. Y finalmente, pues me acabaron diciendo, primero diagnosticando sensibilidad química múltiple, y en 2012, 16 años después de que hubiera empezado todo este proceso, que fue un calvario tremendo, me diagnosticaron sensibilidad electromagnética. Y resultó que cuando yo empecé a evitar conscientemente y en todo lo que me era posible ondas y campos electromagnéticos y también químicos, mi vida dio un vuelco y recuperé lentamente todo eso que había ido perdiendo progresivamente, pues empecé progresivamente a ir recuperando. Pero eso viene condicionado a que yo no esté expuesta a campos electromagnéticos. No me pasa nada inmediato. La gente piensa que una persona electrosensible es alguien que en cuanto está al lado de un wifi se desmaya. No, a mí no me pasa nada inmediato. Pero por exposiciones acumulativas todos mis síntomas van progresivamente reapareciendo y vuelvo a perder mis capacidades físicas y también las cognitivas, el sueño y a tener un montón de problemas, con lo cual yo sé que si yo quiero conservar mi calidad de vida no tengo que exponerme a químicos ni a ondas electromagnéticas, pero muy especialmente a ondas, porque también la sensibilidad química me mejoró enormemente cuando dejé de exponerme a campos electromagnéticos o cuando los evité lo más posible. Que veremos que es imposible una falta de exposición absoluta, pero bueno, tratar de evitar todo lo posible. Eso enlaza, os comento, con que, bueno, pues existe una serie de enfermedades que llaman enfermedades de sensibilización central, que empiezan algunos a llamar enfermedades ambientales. Estas enfermedades son todas estas que os he ido diciendo que a mí me diagnosticaron: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética. Surgen a finales del siglo XX y van un poco increciendo paralelamente al despliegue de las tecnologías inalámbricas. Un informe del INS del año 2018 dice que existen en España 1.500.000 personas que tenemos diagnóstico de alguna de estas enfermedades de sensibilización central. Algunas personas, las 4 hemos acumulado. Y el 90% de las personas que estamos diagnosticadas somos mujeres. Eso probablemente, muy probablemente, tiene que ver pues en parte con que hemos estado expuestas a químicos como los xenoestrógenos que imitan nuestras hormonas y ya nos tenían pues muy al borde, muy al límite, y al meter además campos electromagnéticos que entre otras cosas lo que hacen es abrir la barrera hematoencefálica y permitir que los químicos que todos tenemos en sangre puedan llegar hasta el cerebro y otras cosas que ahora explicaremos, pues producen muy probablemente estas enfermedades. La mezcla, la interacción de químicos y de ondas electromagnéticas. Porque yo también pensé que los químicos, si se metían en el mercado, era porque antes se habían estudiado, pero en absoluto es así. Hasta el año, no sé si es 81 o 91, se podía introducir un químico sin hacer ningún estudio previo. Y para cuando ya se empezó a obligar a hacer esos estudios, había en circulación 100.000 químicos de los que no sabíamos qué efectos podían tener sobre la salud. Y eso mismo es lo que ha ocurrido con las ondas. Se han metido sin hacer ningún estudio previo y ni siquiera sin regularlas. Entonces, lo que se está viendo es que las ondas producen pues una serie de problemas esencialmente en las células y en el sistema neurológico. No sé si he sido capaz de compartir con vosotros este estudio científico, no sé si lo estáis viendo. Sí, sin Sí lo veis.
Bueno, pues es muy reciente, es del 2020, de febrero, y lo que explica es que los campos electromagnéticos producen pues estas cosas que os estoy diciendo, problemas neurológicos, pero también producen mucho estrés oxidativo en las células y eso provoca toda una serie de síntomas. ¿Por qué a unas personas nos está afectando más que a otras? Probablemente, o bien porque hemos estado más expuestas, porque hemos tenido distintos tipos de exposiciones. Por ejemplo, yo antes de empezar con todo este problema, tuve 2 exposiciones a químicos, en concreto a insecticidas, y luego cuando me cambié de casa, acabé descubriendo que había empezado a vivir muy cerca de una antena de telefonía móvil. Pues eso puede ser un desencadenante. Luego también descubrí que pegado a donde yo dormía había un wifi y un inalámbrico de un vecino. Este estudio, pues ya os digo, dice que las dos cosas producen una sinergia, químicos y ondas electromagnéticas. Este otro estudio también es de marzo del 2020, os estoy hablando de estudios recientísimos, explica también pues, que las ondas producen estas dos cosas, síntomas neurológicos y estrés oxidativo. Y producen ese estrés oxidativo porque abren los canales de calcio dependientes de voltaje que van por diferencial de potencial de membrana, se deberían abrir milisegundos y las ondas lo que hacen es que se quedan abiertos mucho más tiempo y eso produce muchísimo estrés oxidativo, radicales libres y un montón de problemas a nivel celular. Entonces, este otro estudio también habla pues, de que hay una interacción entre químicos y ondas. De alguna manera, bueno, pues vamos a explicar muy brevemente lo que es el 5G, pues porque, bueno, todos habéis oído hablar de él y tenéis una noción bastante probablemente clara, porque la propaganda es enorme, pero bueno, vamos a hacer nada, unos minutines para explicar en qué consiste el 5G. El 5G es lo que se llama el Internet de las cosas. Lo están empezando a llamar la cuarta revolución industrial. La idea es que todo, absolutamente todo, esté interconectado. Millones, miles de millones de objetos conectados y billones de datos. Porque no solo estarían conectados nuestros móviles o nuestros ordenadores como ahora, sino que los objetos, las televisiones, las lavadoras, los frigoríficos, las fábricas, todo absolutamente estaría conectado. Y estaría conectado en buena medida por ondas. Porque una cosa que no os he explicado, y es importante, es que la conectividad por cable es segura, pero la conectividad por ondas no lo es. ¿Qué supone esto del Internet de las cosas? Pues nos lo venden que nos va a suponer pues, tener coches que pueden funcionar sin conductor, que no sé cuál es la utilidad de eso, pero bueno, es uno de los grandes logros. Nos explican también que va a servir para descargarnos con muchísima velocidad películas, videojuegos, toda clase de cosas y que, por ejemplo, vamos a poder ver que nos va a avisar el frigorífico de si tenemos yogur caducado, lo cual, pues no sé hasta qué punto es algo necesario. Y también nos cuentan que va a haber operaciones que se van a poder hacer a larga distancia, que es una de las cosas por las que nos venden el Internet de las cosas, aunque esas operaciones ya se están realizando con la tecnología 4G. Sí que es verdad que la tecnología 5G va a bajar la latencia, la velocidad a la que la conexión se produce va a ser casi instantánea y eso se va a conseguir utilizando nuevas frecuencias. En concreto, ya están autorizadas, o sea, las frecuencias que contempla el plan 5G español son 700 MHz, 3 GHz y 26 GHz. Nos dicen que son frecuencias mucho más altas, la de 26 GHz sí que lo es, pero también se van a utilizar frecuencias muy bajas como las de 700 MHz que tienen un gran poder de penetración.
que nos lo venden como que no, que son frecuencias muy altas y tienen poco poder de penetración. Eso no es así. Ya van a utilizar también frecuencias bastante bajas con mucho poder de penetración. Pero además, cuando estas frecuencias ya no sean suficientes, porque para enlazar tantos objetos necesitamos muchísimas nuevas frecuencias, van a meter otro tipo de nuevas frecuencias que cada vez serán más altas y es lo que llaman ondas milimétricas y submilimétricas, hasta 300 GHz. Eso supone la instalación de nuevas antenas, de muchísimas nuevas antenas. Cada 100 metros aproximadamente necesitarían una nueva antena, porque estas frecuencias más altas sí que tienen poco poder de penetración y entonces, por ejemplo, el Parlamento Europeo ha hecho un estudio en el que habla de que van a hacer falta como 800 antenas por kilómetro cuadrado. O sea, tendríamos muchísimas nuevas antenas, además de las que ya tenemos, porque no van a sustituir a las tecnologías anteriores, al 2G, al 3G, al 4G, sino que se añaden a esas tecnologías. Con lo cual seguiríamos teniendo las grandes antenas que ahora hay en todas las ciudades, más un montón de nuevas antenas que teóricamente van a emitir de una forma mucho más direccional, menos difusa, pero se añadiría el tipo de contaminación difusa que ya tenemos a este nuevo tipo de contaminación que es de móvil a antena, de antena a móvil, pero uno de los problemas que están viendo es que no saben cómo medir esta nueva tecnología. No hay un sistema que les sirva para medirlo y que esté todavía normalizado y aceptado. Y eso lo dice la propia Unión Europea. En cuanto se empiecen a utilizar frecuencias más altas, no se sabe cómo se puede medir para objetivar que se está bajo los límites que teóricamente hay que estar. Pero además va a aumentar exponencialmente la contaminación electromagnética. Y hacen falta además muchísimos satélites. Habréis oído que la FCC de Estados Unidos ya ha autorizado el lanzamiento de 12.000 satélites que no han pasado estudio de impacto ambiental y está previsto que se lancen hasta 40.000, porque la vocación del 5G es llegar hasta el último rincón de la Tierra. ¿Por qué nos deberíamos oponer a la tecnología 5G? Hay muchos motivos que solo voy a formular telegráficamente y luego voy a centrarme en el tema de la salud, porque necesitaríamos una charla para cada uno de estos motivos. Hemos visto que incrementa significativamente la contaminación de los tratamientos. No se han realizado estudios científicos independientes ni estudios de impacto ambiental previos que avalen su seguridad, tanto para la salud como para el medio ambiente. Y lo que los científicos nos llevan advirtiendo ya varios años es que las tecnologías anteriores ya se ha demostrado que son dañinas no solo para personas, sino para plantas, para animales, para insectos, para bacterias. Y estas nuevas tecnologías no se han hecho prácticamente estudios, aunque alguno empieza a ver, como veremos, y no es nada tranquilizador. Pone además en riesgo nuestra privacidad y nuestro derecho a la libertad, porque habéis oído que con motivo del coronavirus se está vendiendo el modelo chino de geolocalización, apps en la que descargas datos privados y, por ejemplo, en China ya hay un totalitarismo tecnológico brutal por el que se sanciona a las personas, todos sus datos privados están en manos del gobierno. Aquí se nos dice que por la ley de protección de datos sería anónimo, pero en el momento en que se ponga el Internet de las cosas en marcha, pues van a tener una cantidad de datos nuestros impresionantes, con lo cual nuestra privacidad y nuestro derecho a la libertad, y también si utilizan los móviles para hacer un seguimiento de la pandemia, se ve amenazada. Porque además veremos que los móviles, y si esto no os lo digo luego, por favor recordádmelo, que os explique por qué es incoherente que nos manden tener los móviles para hacer un seguimiento de una pandemia de coronavirus. Supone además un aumento exponencial del uso de la energía y de la producción de CO2 en un momento crítico para el cambio climático. Por ejemplo, un estudio de ON, hecho con la universidad, creo que es de Aquisgrán en Alemania, ha visto que para el 2025, si se pone en marcha el 5G, tendríamos un aumento de solo en los centros de datos, que procesarían todos esos datos, al año equivalente a la electricidad que
consumirían 2,5 millones de personas, de hogares de 3 ciudades alemanas. Solo los centros de datos que procesarían los datos del Internet de las cosas. No contaríamos ahí el aumento de energía que supondría la fabricación y el uso y las antenas que triplicarían o cuadruplicarían el uso de energía que ahora mismo tenemos. Incrementa también el empleo de tierras raras y de recursos escasos que están muy asociados al trabajo esclavo, a la vulneración de derechos humanos, y por cierto también se vulnerarían esos derechos humanos de las personas que ya tenemos diagnóstico de electrosensibilidad, porque esto supone que nuestras casas se vean y nuestra vida inundada de contaminación electromagnética que nosotros podemos acreditar con certificados médicos que es dañina para nuestra salud. Y aumenta también la basura electrónica que se acumulará en vertederos del tercer mundo, que es donde estamos llevando todos nuestros desechos electrónicos, lo que les está provocando graves problemas ambientales. Y por último, ya como telegrama, puede interferir con las observaciones astronómicas y con las predicciones meteorológicas. Y eso es muy grave también en un momento de cambio climático. Bueno, antes de seguir, voy a intentar volver a compartir con vosotros, a ver si soy capaz, una diapositiva del espectro electromagnético. ¿La estáis viendo? Yo creo que sí, ¿verdad? Blanca, la vemos, la podemos Vale, ver. vale. Bueno, pues os explico un poco qué es esto del espectro electromagnético. El espectro electromagnético es todas las radiaciones electromagnéticas que existen, que estamos utilizando, sean naturales o sean artificiales. Aquí, en este lugar, donde aparece como un arco iris, está la luz visible. A su izquierda está lo que llamamos radiación no ionizante y a la derecha lo que llamamos radiación ionizante. Lo que algunos físicos y científicos vinculados muchas veces, o a veces no, pero muchas veces sí, a compañías de telecomunicaciones nos tratan de vender, es que si estas frecuencias son más bajas que las de la luz visible, donde se ha desarrollado la vida, pues deberían ser inocuas y deberían no generar ningún tipo de problema. Esto vamos a ver que no es así, porque estas radiaciones ionizantes que ahora todo el mundo reconoce que son cancerígenas, por ejemplo, los rayos X o la radioactividad, cuando se descubrieron y durante muchos años se consideró no solo que no eran malas para la salud, sino que eran buenísimas y llegó a haber medicamentos radiactivos, pomadas radiactivas o balnearios radiactivos. Siguiendo ese criterio de fe infinita en nuestra tecnología, todas estas frecuencias, tanto lo que se llama la más baja frecuencia, que serían pues torres de alta tensión, electrodomésticos, todo este tipo de cosas, como la alta frecuencia, que sería todas las tecnologías inalámbricas, móviles, torres de telefonía, todo esto se ha desplegado sin hacer ningún estudio previo y se ha dado, por supuesto, que no tenía ningún problema para la salud. Pero científicos que llevaban investigando años en bioelectromagnetismo y en la utilización terapéutica de todas estas microondas, porque vosotros habéis ido alguna vez a rehabilitación, que os habrán puesto microondas, os habrán puesto corrientes electromagnéticas, tienen un efecto biológico. Entonces, lo que los científicos dijeron fue, ¿pero qué estáis diciendo? Es una barbaridad lo que estáis haciendo, de desplegar sin ningún tipo de regulación, poner antenas de telefonía, poner todo tipo de aparatos inalámbricos. Y entonces, en 1999, hubo un organismo que se llama ICNIRP, que trabaja sobre la radiación no ionizante y que no es un organismo que creó la OMS, sino que se había autocreado, o sea, es un organismo privado, pero la OMS se apoya en este organismo, dijo, vale, pues vamos a regular y vamos a considerar que
efectivamente sí que se pueden producir efectos, pero solo consideró lo que llamó efectos térmicos, que se producen cuando aumenta un grado la temperatura corporal. Y esos efectos son se producen de manera puntual por exposiciones agudas y puntuales. Pero rápidamente, en cuanto esto se reguló y se transpuso a la legislación española en 2001, a la ley de 2001, un montón de científicos dijo, erróneo, habéis vuelto a cometer un error, porque nuestras investigaciones demuestran que además de estos efectos existen otro tipo de efectos que son lo que llamamos efectos biológicos y que afectan a nuestra biología. ¿Y por qué este tipo de ondas por debajo de la luz afecta a nuestra biología? Pues esto lo explica muy bien, por ejemplo, este estudio científico, que está publicado también en 2020 por toxicólogos canadienses y de Estados Unidos. Lo que explican en este estudio científico es que las ondas inalámbricas son muy diferentes de las ondas naturales de la luz del sol, porque las ondas inalámbricas son pulsadas, polarizadas y moduladas. Y la luz del sol no tiene ninguna de esas características. Y este estudio explica también que muchas veces cuando han hecho estudios en laboratorio no encuentran efectos porque no utilizan la frecuencia portadora, por ejemplo, del móvil, que la frecuencia portadora es pulsada, polarizada y modulada. Y eso es lo que interactúa con nuestra biología, porque es muy diferente de la manera en la que se ha desarrollado la vida, que es con la luz del sol, que no es ni pulsada, ni polarizada, ni modulada. Y otra cosa que explica este estudio es que además se les escapan a los estudios que hacen en el laboratorio las condiciones reales de la vida, porque las ondas están interactuando con otro tipo de tóxicos como pueden ser los químicos. Y es esa interacción la que nos produce problemas muy serios y muy graves. Bueno, os pongo aquí muy rapidito algunos estudios que ya empiezo a leer sobre la tecnología 5G que están encontrando que los efectos no son solamente como al principio se pensaba, porque se decía, bueno, como es una tecnología milimétrica y submilimétrica, bueno, vuelvo a poner aquí las ondas milimétricas y submilimétricas que están aquí. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, en las bajas frecuencias, la longitud de onda es muy larga. Veis aquí. Pero según vamos subiendo, al aumentar la frecuencia, disminuye la longitud de onda y se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, ondas que quieren utilizar ahora, algunas de ellas, yo digo que otras no, otras están muy abajo, pero algunas son milimétricas y submilimétricas y están muy arriba. Y entonces pensaban al principio que, bueno, pues que penetran muy poco al ser tan pequeñas y que no iban a generar problemas. Rápidamente algunos científicos empezaron a decir, cuidado porque sí que puede generar problemas en los ojos, por ejemplo, cataratas y en la piel, porque la piel es superficial. Y nuestra piel, lo que están diciendo los científicos ahora, y los estoy poniendo aquí algunos estudios científicos, que lo están demostrando y que son todos de 2018, 2019, 2020, es que la piel está conectada con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso, y a través de esos sistemas puede producir mucho tipo de problemas y esos problemas son mucho más sistémicos como los que se está viendo que producen las tecnologías ya desplegadas. Porque, insisto otra vez, esto no sustituye a las tecnologías ya desplegadas, sino que se añade a ellas. Eso es muy importante, es muy grave. Bueno, ha habido una serie de llamamientos científicos e institucionales internacionales. O sea, esto no solo lo están diciendo los científicos. La OMS en 2001 y en 2011 declaró los campos electromagnéticos, primero de baja frecuencia y luego de alta frecuencia, los inalámbricos, como posible cancerígeno de nivel 2B. Y en base a recientes investigaciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Toxicología, han visto que en las ratas producen tumores de corazón y de cerebro. Entonces ya se ha dicho que la IARC, que es el organismo de la OMS que clasifica
va a hacer una revisión preferente y puede elevar este nivel de carcinogenicidad, aunque aquí hay trampa y cartón que si queréis luego hablamos de ella. Hay un informe muy importante desde el 2007 que se llama Informe Bioiniciative. Este informe lo que demostró es que una serie de científicos dijo, bueno, pues vamos a recopilar todo lo que hay publicado sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos, tanto los de baja frecuencia como los de alta frecuencia. Recogieron la primera vez casi 2.000 estudios científicos y luego han ido añadiendo, porque revisan cada poco tiempo. Y lo que han visto es que en niveles miles de veces por debajo de los que ahora están permitidos, que solo contemplan los efectos térmicos, se están produciendo efectos gravísimos como roturas de la cadena de ADN, cáncer, problemas neurológicos, estrés oxidativo celular, problemas en la fertilidad, problemas de déficit de atención en los niños, que se producen incluso por exposición de las madres cuando están embarazadas. O sea que esto es muy serio y muy grave. A partir de este informe Bioiniciative, que os comentaré que donde más acuerdo existe en todos los estudios es en los dos elementos de los que os he hablado para las enfermedades de sensibilización central, que son el estrés oxidativo celular y los efectos neurológicos, esos dos son los que más acuerdo, más estudios, como un 90% de los estudios, evidencian que las tecnologías inalámbricas y las de baja frecuencia producen esos dos tipos de efectos que ya hemos visto que están relacionados con las enfermedades de sensibilización central. ¿Se me oye bien ahora? ¿Sí? ¿Me oís bien? Sí, Blanca, se te oye bien ahora. Perfecto. Vale, bueno, pues a partir de ahí, algunas instituciones han hecho resoluciones. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha hecho una resolución en la que dice que las propias aseguradoras, esta resolución es de 2009 y dice cosas tan significativas, y lo dice el Parlamento Europeo, que las propias aseguradoras están excluyendo los daños para la salud de las pólizas de responsabilidad civil, porque no se atreven a asegurar estas tecnologías porque ve lo que se les viene encima. Esto no ha pasado ni con el tabaco, solo ha pasado, por ejemplo, con la energía nuclear, que es de altísimo riesgo. También el Parlamento Europeo ha dicho que se debería reconocer la electrosensibilidad como una discapacidad y que se tienen que tomar medidas de precaución. El Consejo de Europa en 2011 hizo una resolución en la que se decía que había que bajar enormemente los niveles permitidos y que había que crear zonas blancas donde pudieran vivir las personas que ya han enfermado y quitar las tecnologías inalámbricas lo más posible de los niños, sustituirlas por cable. En 2018, el SCHER, que es un organismo europeo de riesgos sanitarios y ambientales emergentes, dijo que estas tecnologías, perdón, que el 5G, porque hasta ahora estas resoluciones hablaban de las tecnologías anteriores. La de SCHER, que es de 2018, habla de la tecnología 5G y le asigna un riesgo de 3/3 para la vida silvestre y dice que puede tener efectos biológicos no deseados. A partir de esto, pues ha habido una serie de llamamientos científicos de los que hablaremos ahora y también el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo ha hecho un informe que es recientísimo, de 2020, y dice, desde febrero de este año, y dice que efectivamente, basándonos en estos estudios que hablan de posibles efectos para la salud, se debería, siguiendo las resoluciones de derechos humanos de la ONU y de la resolución de Helsinki, dejar que las personas den un consentimiento informado para ser sometidas a esta tecnología, porque si no, se están vulnerando derechos humanos fundamentales. Hay otro estudio también encargado por el Parlamento Europeo a un organismo suyo que se llama el Comité para la Investigación de la Energía, que lo que explica es que no hay un sistema que sirva para medir estas tecnologías.